Ahora vamos a contar unas historias reales de dos empresas que creo que todos conocéis, pero antes de invitar al escenario a Pau y Alba, lo que quiero decir yo de mi ámbito de data e inteligencia artificial es que ahora estamos cada mes innovando y otras cosas están saliendo como el Azure AI Foundry, y eso es al final un entorno que tiene toda la parte de inteligencia artificial aquí en Microsoft. Pero ¿por qué he puesto esto aquí? Es porque no estamos solo hablando de los modelos que Microsoft está haciendo con inteligencia artificial, pero también es un entorno donde tenemos más de 1.800 modelos de todo el mundo y estamos tratando de hacer Azure como la plataforma donde las empresas pueden utilizar también modelos de third party o aún crear su propio modelo. Y entonces he deseado invitar en el escenario a Alba y a Pau para contarnos cómo están ellos utilizando la plataforma de Azure como un entorno donde pueden utilizarlo y también crear sus propios modelos de inteligencia artificial. Y con eso los invito al escenario a Pau y a Alba. Hola, buenos días. Antes que nada, agradecer a Microsoft la oportunidad de presentar. Nosotros somos una empresa de inteligencia artificial focalizada en el ictus. Y antes de que empiece con la presentación, sí que para mí ha sido una sorpresa muy grata estos últimos 2 años trabajar con el equipo de Microsoft y realmente se han involucrado muchísimo. O sea, siendo una organización tan grande, nosotros lo hemos sentido muy cerca, nos han ayudado a navegar muy bien y bueno, quería deciros estas palabras antes de empezar. Nosotros cuando empezamos la compañía, hará 6 años, cuando empezaba todo el tema de inteligencia artificial y en particular en imagen, dijimos, ¿cómo podemos hacer que hayan más tratamientos? No solo los focalicemos en imagen avanzada, como podría ser resonancia magnética, sino cómo, ya veréis, con un tag simple podemos hacer más tratamientos. Pero ¿en qué ámbito nos queremos focalizar? Y el primer ámbito que nos planteamos fue el ictus, porque como sabéis, time is brain. Cada minuto hasta que tienes el tratamiento de ictus, pues incrementa el riesgo de muerte y discapacidad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más efectivo en el ictus a día de hoy? Es el tratamiento endovascular, que consiste en sacar el trombo del cerebro. ¿Cuál es el problema? Que en realidad solo 1 de cada 4 personas que pueden ser tratadas con tratamiento endovascular efectivamente tienen este tratamiento. Hay varios motivos por esto, pero uno de ellos, lo veréis ahora entendiendo el workflow, es identificar tempranamente estos pacientes para que puedan ser tratados. Y vamos a ver cómo es el workflow cuando tratas ictus. Un paciente llega a un hospital, imaginaos un hospital chiquitín, ¿y qué es lo que le hacen? Le hacen una exploración neurológica y le hacen un TAC simple. Ahí descartan que haya una hemorragia. Pero luego, para ver si hay un trombo, tienen que ver la vascularidad del cerebro. Entonces, ¿qué hacen? Inyectan contraste y vuelven a hacer esta imagen. ¿Cuál es el problema? Que más de la mitad de los hospitales del mundo o no hacen TAC con contraste, o si lo hacen, hay un retraso al diagnóstico de estos candidatos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos desarrollado una inteligencia artificial que a través del TAC simple es capaz de diagnosticar si hay una hemorragia, pero sobre todo si hay una oclusión de gran vaso. Y más adelante os enseñaremos un caso real en el Hospital de Granollers que hemos hecho con Microsoft, donde explicamos que se alertó de una sospecha de ictus, se dio trombolítico a un paciente y gracias a eso recanalizó. Si solamente incrementamos un 10% las trombectomías mecánicas actuales, ¿qué hacemos? Reducimos las muertes, reducimos las discapacidades. Estas discapacidades no solo tienen un impacto económico en el sistema público, sino que además tiene un impacto económico en la vida de estas familias, de los pacientes que tienen un ictus. Pero además, desde un punto de vista de negocio para los hospitales privados, los hospitales públicos ahorran dinero derivado de estas discapacidades, pero el hecho de hacer trombectomías genera un cierto reembolso y tiene un interés económico para los hospitales privados. Somos la única empresa del mundo que ha conseguido el marcado CE para detectar oclusiones de gran vaso, trombos, con un TAC simple, tanto los que son hiperdensos como no son hiperdensos.
además de detectar hemorragias y TAC con contraste. Y en breve, en los próximos meses, vamos a obtener el FDA. Si miráis, para las herramientas de diagnóstico, como sabéis, se miden en sensitividad y en especificidad. Entonces, sin encontrar demasiados falsos positivos, tenemos una sensitividad muy alta. Os pondré un ejemplo que hemos presentado al FDA. Un radiólogo normal de sensitividad encuentra un 30% de los trombos. Uno experimentado encuentra el 40%. Nosotros encontramos más del 80%. Entonces, esto no va a sustituir al radiólogo, pero lo que es importante es que cualquier hospital del mundo con un TAC simple tenga una alerta de una sospecha de ictus. No se nos pueden escapar ictus. Pero claro, tú detectas un ictus, pero ¿cómo coordinas esta red? ¿Cómo haces que un hospital chiquitín identifique este ictus, se coordine con el centro grande que hace trombectomía y se mande rápidamente? Claro, nosotros podríamos, como han hecho muchos competidores, desarrollar tu propia herramienta de comunicación. Pero ¿para qué vamos a hacer otra herramienta de comunicación? Si ya estáis utilizando Teams, ¿cómo podemos trabajar con Microsoft para que esto tenga una serie de funcionalidades? Y esto es lo que hemos hecho. Hemos codesarrollado un visor de imágenes de TAC dentro de Teams. ¿Cómo funcionaría? Un paciente llegaría a un hospital chiquitín, le harían un TAC. Esto se encriptaría, iría a nuestro cloud, se procesaría y mandaríamos una alerta a aquel canal de Teams, aquel grupo, con los profesionales que se seleccionen allí. Y dirían, hay una sospecha. Entonces allí podrían chatear, podrían hacer videoconferencia y clicando un botón tendrían un visor de la imagen del TAC. No solo el radiólogo recibiría la información, sino también el neurólogo, el intervencionista, los profesionales médicos podrían tener la imagen y tomar decisiones en base a eso. Y esto es lo que podéis ver aquí. Veis cómo recibís la alerta, cómo tenéis la información en el chat, cómo veis el visor y cómo podéis hacer la conferencia. Claro, ¿por qué Microsoft? Y lo comentaba muy bien Natalia al principio. Vamos a hacer leva, no vamos a reinventar la rueda. Vamos a utilizar todos los procesos que tiene Microsoft, toda la tecnología que tiene Microsoft para integrarnos en el flujo habitual de los hospitales. Ciberseguridad es fundamental. Yo puedo desarrollar otra herramienta, pero todo el proceso que tengo que hacer ciberseguridad, nosotros trabajamos codo con Microsoft para entender y explicar todos estos procesos. Una parte fundamental y de la cual estoy muy orgulloso, y Alba os explicará, que es la responsable de producto, es trabajar con Microsoft y con los partners para mejorar estas funcionalidades. Alba os explicará un poco más, ¿no? Cómo podemos monitorizar ambulancias, cómo podemos hacer informes estructurados, cómo podemos integrar Copilot. Tenemos que hacer leva en toda esta infraestructura. Y por último, toda la diseminación. ¿Cómo podemos explicar estas historias? ¿Cómo podemos haceros partícipes de estos casos de éxito? En España, planteaba Natalia, estamos atrás en adopción. Vamos a acelerar todo esto y vamos a trabajar toda la sociedad conjuntamente para ser pioneros en este ámbito. ¿Y qué otros módulos estamos desarrollando dentro de inteligencia artificial? Tenemos uno que es ver el tamaño del infarto. Imaginad que veis que hay un trombo, pero sabéis cómo de infartado está el cerebro. Puedes hacer prognosis del paciente, puedes ver si se beneficiará de la trombectomía y tenemos múltiples estudios demostrando esto. Podemos ver oclusiones más distales, oclusiones de circulación posterior, que son mucho más difíciles de ver. Podemos ver el volumen de la hemorragia que hay y hay toda una serie de otros productos. ¿Qué hemos hecho? Estamos instalados en varios grupos, hay varios hospitales de referencia en Cataluña, pero también en Estados Unidos. Estamos instalados en grandes grupos de hospitales americanos donde hemos validado nuestra tecnología. Y recientemente hemos presentado en una de las conferencias más importantes americanas de intervencionismo que vamos a participar en un gran estudio multicéntrico en Latinoamérica donde utilizarán nuestra tecnología para randomizar pacientes. Nuestra empresa se centra en la mejor inteligencia artificial, la mejor evidencia clínica y la colaboración con partners para poder llevarla a los hospitales. Ahora estamos en 35 hospitales en todo el mundo, estamos disponibles en el marketplace y en breve vamos a tener el FDA, tenemos varios contratos que estamos en marcha, estamos negociando
un acuerdo de distribución en Europa con una de las empresas de medical devices más grandes del mundo para ayudarnos con la relación con los médicos y entender bien la adopción. Y tenemos un pipeline dentro del mundo de Erictus que es end-to-end, que vaya desde cuando llega el paciente a la monitorización y ver cómo podemos ir siguiendo todo esto. Una de las cosas cuando nosotros empezamos como ingenieros fue ¿quiénes son los mejores médicos del mundo para poder hacer esto? Y algunos de ellos han invertido en la compañía, otros no, y hemos trabajado con médicos de todo el mundo para llevar esto adelante. Somos un equipo de ahora 24 personas basados en Barcelona y lo que hemos conseguido es que los directivos comerciales de varios competidores a nivel mundial ahora son advisors nuestros, han dejado esas compañías, hacen otras cosas, porque entienden la forma óptima de cómo queremos desplegar esta tecnología. Y por último, para que tengáis un sentido de la dimensión de la compañía, estamos invertidos por uno de los fondos más prestigiosos de Europa de salud digital. Tenemos dentro del Consejo de Administración médicos, porque queremos no perder la orientación clínica de lo que queremos hacer, así como inversores expertos en todo el tema de Venture Capital. Y por último, queremos que cualquier paciente, vaya donde vaya, a cualquier hospital de España y del mundo, cuando tenga un TAC, se le detecte un ictus. Que no vaya a casa, que no pierdan esa oportunidad, que lo detecten, integrarnos en Teams y que podamos salvar millones de vidas y discapacidades. Muchas gracias. Y ahora os voy a explicar más en detalle el resultado del esfuerzo que hemos hecho estos años en conjunto con la ayuda de Microsoft para conseguir una solución completa, fácil de instalar y fácil de utilizar para coordinar ictus o patologías en fase aguda en Microsoft Teams. Y tengo un vídeo que lo explica. This is a MeThings product overview. Our AI software is integrated into Microsoft Teams. After the AI model analyzes the non-contrast CT, you will receive a notification. Clicking on the notification will take you directly to your Teams channel. By clicking on the view icon, you will have access to more information. From here, you have access to patient information, result information, and the images themselves. In the case a CTA was performed, you can switch the images as follows. Clicking on the expansion icon will take you to an advanced viewer. Here you can use various filters to change windowing, axes, MIP, or even access a 3D view of the arteries. The MeThings platform includes a comprehensive timeline that will help stroke units to understand and review the stroke treatment process. MeThings uses powerful AI and seamless communication to unlock life-saving treatments. En resumen, Microsoft Teams es una herramienta de comunicación completa pero genérica. No tiene las funcionalidades necesarias para ser utilizadas en coordinación en fase aguda. Nosotros hemos añadido estas funcionalidades clave para que se pueda utilizar en coordinación clínica. Entonces, no solo eso, sino que además hemos añadido funcionalidades de visualización avanzadas que aportan valor en paralelo incluso a la inteligencia artificial que ha explicado Pau anteriormente. Los médicos encuentran muy útil el poder visualizar las imágenes desde casa, compartir imágenes entre hospitales y coordinar el equipo, todo dentro de una solución integrada en Teams. Pero no acaba aquí. Como anticipó Pau, estamos trabajando en expandir aún más la solución. Entonces, por un lado, en estos canales de comunicación se introduce información muy importante, muy valiosa, que luego a posteriori el equipo clínico tiene que reportarla, pudiendo introducir errores y creando
trabajo adicional para los médicos. Entonces, estamos trabajando con Microsoft en utilizar OpenAI y los modelos de Azure para extraer esta información de forma estructurada que se pueda reportar mucho más fácil en los sistemas clínicos electrónicos. Y luego, por otro lado, imaginémonos que en el propio Teams pudiésemos ver dónde están las ambulancias, cuánto falta para que el paciente llegue al hospital y saber la localización exacta. Y esto también será posible dentro de la propia solución. Y toda esta infraestructura la hemos hecho, como decía Lisa, en Azure y, por lo tanto, también explicó Natalia, por defecto con los estándares de ciberseguridad, y la hemos diseñado de tal manera que tanto en cuanto al acceso a imagen como el sistema de comunicación en Teams sean lo más fáciles de instalar posible. Y toda esta infraestructura está monitorizada de forma que si hay algún problema nos adelantamos a que tenga algún efecto en el hospital y, en el peor de los casos, tenemos un portal en el propio Teams también para acceder a nuestro soporte 24/7 de una manera sencilla. Y ahora os voy a explicar un caso que ilustra no solo cómo nuestros modelos de inteligencia artificial pueden acortar y aumentar la precisión de la decisión de tratamiento en ictus, sino como pueden ser una red salvavidas, y en este caso nunca mejor dicho, de cómo podemos hacer que pacientes que ni siquiera hemos sospechado que tienen un ictus no se nos escapen. Y este es el caso de un paciente que llegó al Hospital de Granollers en la red de ictus de Cataluña y, a pesar de tener una sintomatología grave, al no haber un neurólogo de guardia en ese momento, se pasó por alto la sospecha de ictus. Nosotros, con nuestro TAC rutinario simple, enviamos una alerta diciendo que había una sospecha de oclusión de gran vaso y, gracias a esto, se le aplicó el tratamiento intravenoso que al final acabó siendo un tratamiento exitoso y el paciente se ha recuperado totalmente. Hemos hecho una nota de prensa y un vídeo ilustrando todo esto. Vaig sentir mal de cap, la banda dreta, la mà dreta i la cama dreta es van començar a paralitzar i em vaig quedar entre el vàter i la paret. Em van portar a l'Hospital de Granollers. El ictus es la pandemia del siglo XXI. Cada minuto de isquemia cerebral perdemos 2 millones de neuronas. Cuanto antes se ofrezca el tratamiento que destapa la arteria que está ocluida, menos daño cerebral y, por lo tanto, menos riesgo de muerte y de discapacidad. La prueba de neuroimagen es un punto fundamental donde se pierde bastante tiempo. El sistema MiFINS nos aportó en menos de 3 minutos un diagnóstico de sospecha de oclusión arterial que hubiéramos tardado mucho más en administrar el tratamiento. Microsoft Teams en el hospital ya lo tenemos y, por lo tanto, incorporar una solución basada en Microsoft Teams ha sido un acierto. Con la solución de MiFINS hemos añadido 2 funcionalidades muy importantes: poder ver las imágenes y, la segunda, recibir las alertas que nos da el algoritmo de MiFINS. Toda la infraestructura está en el cloud de Microsoft y, por lo tanto, cumple con los estándares de seguridad, ciberseguridad, RGPD. Recordo un noi que em va anar fent preguntes i jo li volia contestar i no podia. Estos pacientes tienen un 40% de probabilidad de no quedar bien. Por lo tanto, aquí el MiFINS nos cambió completamente. No era un paciente que de entrada pensáramos tratar con trombolisis y, a partir del diagnóstico, de ese informe provisional, automáticamente se activaron todas las alertas. Aquell dia al vespre ja havia recuperat la mobilitat. El sistema MiFINS lo tenemos implantado desde hace más de un año y forma parte del protocolo asistencial del hospital. Eso permite que los hospitales podamos incorporar tecnologías de inteligencia artificial de una forma mucho más rápida.